¿Cuáles son las causas de la guerra de Troya? Aquí ya empezamos con las causas mitológicas, es decir, hemos estado viendo un poquito, haciendo una introducción más o menos histórica a la guerra de Troya, a Troya, y ahora vamos a empezar ya con el mito, ¿no? Ya vamos a, bueno, Homero y autores posteriores, el imaginario griego en general, en fin, causas de la guerra de Troya. Pues Gea, que es la madre tierra, estaba cansada de que hubiera tantos humanos, ¿no? Porque, bueno, al fin y al cabo, estos humanos estaban viviendo en ella y, bueno, pues ya pesaban mucho y además decía, hombre, es que encima de que son tantos, son muy impíos con los dioses, ¿no? Entonces, esto no me gusta. Entonces, Zeus, como buen muchacho, dice, bueno, pues lo que podemos hacer es provocar las guerras tebanas. Las guerras tebanas las hemos visto ya en los ciclos anteriores, ¿no? Un par de guerras tebanas, pero esto no fue suficiente porque, bueno, al fin y al cabo no murió mucha gente en las guerras tebanas, que solo habían ocurrido, o casi solo habían ocurrido en el mundo griego, ¿no? Entonces Zeus dice, pues puedo crear un diluvio. Y bueno, Momo, que es la divinidad relacionada a la burla, pues por supuesto se tuvo que burlar de Zeus y le dice, sí hombre, eso de los diluvios está ya muy visto, no vayas a hacer otro diluvio, ¿por qué no hacemos algo más original? Vamos a causar la Primera Guerra Mundial, es decir, vamos a causar una guerra entre Europa y Asia. Y esto pues al final Zeus dice, pues sí, me gusta la idea, vamos a hacerlo. Bajamos a la Tierra. Y Leda y Tindario tuvieron a Cástor y Polideuces, que, bueno, ya hemos hablado de Cástor y Polideuces, habían sido dos argonautas, y también tuvieron a Helena, que esta será la famosa Helena de Troya, que realmente deberíamos hablar de Helena de Esparta, ¿no? Pero bueno, Helena de Troya y Clitemnestra, es decir, eran Cástor y Polideuces, o Cástor y Pólux, y Helena, la mujer de Menelao, y Clitemnestra, la mujer de Agamenón. Helena, como ya sabemos, era la mujer más bella del mundo y entonces tuvo, bueno, varios pretendientes, tuvo muchos pretendientes y el primero de ellos fue el famoso Teseo, ¿no? De hecho, pues Teseo estaba tan enamorado de Helena que fue cuando Helena todavía era una niña, intentó secuestrarla, tal cual, la lió un poco parda, pero al final nada, ¿no? Al final Teseo se quedó sin Helena y finalmente Helena ya cuando se hizo mayor, pues claro, era tan bella que por alguna razón se le permitió que ella misma eligiera a su marido, ¿no? Entonces dice, pues me gusta Menelao, el rey de Esparta, que bueno, es un rey muy poderoso, muy rico, tal y cual, ¿no? Entonces, pues bueno, al final eligió a Menelao y se casó con Menelao y tuvieron a Hermíone. Luego, todos los pretendientes, es decir, porque había como una especie de concurso de pretendientes y antes de que Helena eligiera, pues todos los pretendientes dijeron, vamos a ser colegas y vamos a hacer un juramento de que todos nosotros, sea quien sea al que elija Helena, todos nosotros, si algún día el elegido tiene un problema, pues todos nos aliaremos y intentaremos ayudar al elegido frente, bueno, a cualquier tipo de problema, ¿no? Esto, por supuesto, será luego lo que lleve básicamente a la guerra de Troya, ¿no? Ya habíamos contado que Paris era un príncipe troyano y había sido favorecido por Afrodita en el famoso juicio de Paris. Ya hemos contado el juicio de Paris, así que no lo vamos a volver a contar. Entonces, básicamente fue favorecida por Afrodita en el sentido de que a Paris se le concedió el amor de la mujer más bella del mundo. Entonces, bueno, pues Paris en una embajada a Esparta, pues bueno, fue allí a visitar Esparta, tal y cual. Y dio la casualidad de que por aquel entonces Menelao se tuvo que ausentar. Bueno, cosas de reyes, ¿no? De que tienen que estar viajando, tienen que estar creando, manteniendo relaciones, no sé qué. Entonces Menelao se ausentó y Paris pues aprovechó la ocasión, sedujo a Helena y se la llevó a Troya. Aquí muchas veces se habla del rapto de Helena, se habla del secuestro de Helena, pero no, o sea, Helena se fue totalmente por su propia voluntad, ¿no? Entonces, pues sí, Paris tal cual la sedujo y se la llevó a Troya. Entonces, la diosa Hera, que ya sabemos que es la diosa de los matrimonios y todas estas cosas, pues claro, le dolió mucho que Helena vulnerara así su matrimonio, que para Hera es lo más sagrado que hay en el mundo, ¿no? Los matrimonios. Entonces Hera envió a Iris, ya sabemos que Iris es la mensajera de Hera, y
Iris se lo anunció a Menelao. Y Menelao, pues, lógicamente lo primero que hizo fue pedir ayuda a Agamenón para concentrar un ejército griego a la cabeza de los pretendientes, ya que, bueno, estos pretendientes habían jurado ayudar al elegido en cualquier tipo de ocasión. Entonces, pues, efectivamente Agamenón, que era el rey de Micenas, lo veremos más adelante, y por tanto el rey más importante en este periodo, pues Agamenón y Menelao empezaron a concentrar este ejército a la cabeza de los pretendientes y de otros caudillos que no habían sido pretendientes, pero bueno, iban y decían, mira que vamos a ir a saquear Troya, que tiene muchos tesoros, mucho oro, tal y cual, si nos ayudas, pues te llevarás una parte, ¿no? Y bueno, pues muchos caudillos decían que sí. Y entre estos otros caudillos que no habían sido pretendientes estaba nada más y nada menos que Aquiles. Una vez que ya habían conseguido, bueno, convencer a todos los pretendientes, los otros caudillos, pues la flota se reunió en Áulide, que bueno, simplemente es una ciudad, y allí el adivino Calcante, era un adivino griego, había vaticinado que los griegos conseguirían ganar la guerra tras 9 años luchando. Lo que no había previsto Calcante es que, bueno, lo que vamos a ver ahora mismo, ¿no? Entonces, pues, algunos griegos decían, hombre, 9 años es mucho, no sé qué, pero bueno, dicen, venga, si al final vamos a ganar, pues venga, vamos y que sea lo que Dios quiera. Entonces emprenden el viaje y llegan a una ciudad y ellos creyeron que esta ciudad a la que llegan era Troya, ¿no? Entonces pues pam, saquean la ciudad y cuando saquean la ciudad dicen, bueno, pues no tiene tanto oro, ¿no? Y además, ¿dónde está Helena? A ver si esto no va a ser Troya. Efectivamente aquello no era Troya, ¿no? Entonces, pues bueno, dicen, bueno, pero esto que nos llevamos, ¿no? Todo el saqueo y ahora sí, vamos a Troya de verdad. Pero entonces, como habían saqueado esta ciudad, pues posiblemente algún dios estaba ofendido y entonces hubo una tempestad y los dispersó. Y entonces, pues claro, en esta tempestad fue un poco en plan de sálvese quien pueda, tuvieron que volver cada uno a su reino, tal y cual, y al final tuvieron que esperar 10 años para volver a reunirse otra vez en Áulide. Entonces ya de momento han pasado 10 años. Esto no lo había vaticinado Calcante, ¿no? ¿Qué pasó? Que mientras Agamenón estaba allí en Áulide, esperando que terminaran de llegar los demás caudillos con sus barcos, tal y cual, pues Agamenón estaba en una cacería y, bueno, pues con su arco cazó un ciervo inmenso, un ciervo precioso, un ciervo divino de la muerte. Entonces, pues Agamenón dice, esto ni siquiera Artemis podría haber cazado este ciervo. Ya sabemos que los dioses son unos picados y entonces Artemis se sintió deshonrada. Y ahora dice, sí, pues ahora voy a parar los vientos. ¿Y qué pasa? Pues una flota tan numerosa de barcos, ¿no? Pues tengamos en cuenta que había pues cientos de barcos de todos los sitios griegos. Entonces toda esta flota no podía navegar si no había vientos, ¿no? Porque bueno, esto de los remos y tal no se llevaba por aquel entonces. Entonces Artemis en venganza para los vientos. Entonces Calcante dice, Agamenón, la has liado porque no podemos ir a Troya porque no hay viento y la única forma de que vuelvan los vientos es si sacrificamos a tu hija Ifigenia. Entonces, bueno, Agamenón dice, bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Si hay que sacrificarla, la sacrificamos. Entonces, Agamenón fue allí a la habitación de la niña. Por alguna razón, Ifigenia estaba allí también en Áulide, no se sabe por qué. Entonces va allí a la habitación de la niña y le dice, mira, que he convencido a Aquiles, que bueno, ya sabes que Aquiles es muy guapo, muy valiente, muy rápido, muy de todo, y lo he convencido para que se case contigo. Entonces, bueno, ponte este vestido así tan bonito y venga, vamos que te casamos. Entonces, pues Ifigenia muy feliz, se pone el vestido tal y cual, y cuando llega al altar, resultaba que el altar no era para casarse, sino para ser sacrificada. Esto, pues, no le gustó mucho, obviamente. Pero al final, en el último segundo, Artemis se apiadó de Ifigenia y entonces se la llevó. Aquí lo vemos, ¿no? En el cuadro de Francesco Fontebasso tenemos a Agamenón, no sé si es Agamenón o Calcante, posiblemente Agamenón, es su propio padre, con el cuchillo a punto de matar a su hija Ifigenia y vemos como Ifigenia
es traída hacia el cielo y, bueno, es salvada, ¿no? Hay otras versiones que dicen que en el último momento, bueno, básicamente Ovidio en sus Metamorfosis, ¿no? Dice que Ifigenia en último momento fue metamorfoseada en un ciervo, entonces lo que sacrificaron fue un ciervo y no a Ifigenia, en fin. La cuestión es que al final efectivamente consiguieron salir. Por cierto, que este tema de que Agamenón hubiera cogido a su hija Ifigenia, esto sería una de las razones por las que Clitemnestra, la mujer de Agamenón y por tanto madre de Ifigenia, se picara bastante con Agamenón y, bueno, pues le estaba poniendo los cuernos, tal y cual, ¿no? Lo veremos más adelante. La cuestión es que efectivamente los vientos volvieron, los griegos pudieron zarpar por fin. Recordemos que ya habían pasado 10 años, entonces los griegos empezaban a impacientarse, ¿no? Dicen, joder, han pasado ya 10 años y ni siquiera hemos llegado a Troya. Entonces, bueno, finalmente conquistan Ténedos y allí en Ténedos, pues Filoctetes, que era un héroe bastante importante, entre otras cosas porque por alguna razón Filoctetes tenía en su poder las flechas de Heracles, que era pues algo así como una reliquia, era algo muy poderoso. Recordemos, lo vimos en las clases de Heracles, que las flechas de Heracles estaban impregnadas en el veneno de la hidra de Lerna, ¿no? Entonces, pues estas flechas eran muy poderosas. ¿Qué pasó? Que a Filoctetes le picó una serpiente allí en Ténedos, entonces los griegos, pues un poco cabrones, la verdad, dijeron, con la peste que te huele este pie, nosotros no te llevamos a Troya, porque, bueno, si vamos a tener que estar allí luchando 9 años y tú con esta peste, pues aquí te quedas. Total, que al final lo abandonaron en Ténedos. Lo que pasa es que ya en el 9º año de guerra, Calcante dice, mira, esta guerra, la única forma con la que podemos ganarla es si tenemos las flechas de Heracles. Y recordemos que las flechas de Heracles efectivamente las tenía Filoctetes. Entonces Odiseo y Neoptólemo, que también se llama Pirro, es el único hijo de Aquiles, que por cierto era muy salvaje este Neoptólemo, lo comentaremos un poquito más adelante. Entonces Odiseo y Neoptólemo volvieron a Ténedos, lo rescataron y le dijeron, oye, que lo siento por todo esto, que has estado aquí 9 años solitario, que te hemos abandonado, pero es que te necesitamos, ¿no? Un poquito convenidos, ¿no? Y bueno, Filoctetes al fin y al cabo, pues diría, venga, vale, os perdono, y se fue. Y de hecho Filoctetes fue el que consiguió matar a Paris una vez que Paris había matado a Aquiles, ¿no? Entonces, pues bueno, es algo bastante importante, ¿no? Filoctetes lo vemos aquí en este cuadro, con el pie herido y con su arco y sus flechas de Heracles. Esto me imagino que tiene cierta relación, por cierto, con el Filoctetes, que es entrenador de Heracles en la película de Disney, a la que algunas veces hacemos referencia, pero la verdad no tiene mucha relación con esto. Todo esto es lo que había pasado con Filoctetes, o sea, esto ha sido un breve repaso a la vida y obra de Filoctetes, pero ahora volvemos bueno, los griegos están llegando a Troya y el primer barco que llega es el de Protesilao, que de hecho su nombre pues tiene que ver con esto, ¿no? Protesilao, algo así como el primero que llega. Entonces, pues efectivamente fue el primero en desembarcar en Troya y también fue el primero en morir. Entonces, pues bueno, mala suerte, ¿no? Y el segundo en llegar a Troya fue Aquiles y bueno, pues ya Aquiles llegó, empezó a matar a todo el mundo, incluso mató a un hijo de Poseidón, un tal Cicno, que era invulnerable a las armas. Entonces, pues ya vemos aquí que Aquiles empezó muy fuerte, ¿no? Finalmente, después de mucha lucha, que por cierto está bueno, un poquito flipado, pero bueno, si os gustan este tipo de escenas, está bastante bien, ¿no? En la película esta de Troya con Brad Pitt y todo esto, ¿no? Que Brad Pitt es Aquiles. Pues bueno, finalmente los griegos toman la playa y montan el campamento.